Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 20. Primera de Corintios 6, y vamos a leer todo el capítulo. Bueno, no lo vamos a leer ahora, sino que vamos a ir repasando todo el capítulo. Pero es una porción extensa, así que yo les pido que estén despiertos, que se estiren un poquito si quieren, se levanten, se sienten y estén atentos para esta predicación, porque va a ser todo el capítulo 6. Vamos a orar y vamos así dejar este tiempo en las manos del Señor para que el Señor sea hablando en nuestras vidas y sea un tiempo de mucho provecho y de crecimiento para nosotros como iglesia al seguir estudiando esta carta de Primera de Corintios. Oremos. Señor, te agradecemos y venimos ante tu presencia, Señor, para darte las gracias, como decía la última canción que cantábamos. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por el viaje misionero, Señor, que pudimos tener hace unas semanas. Gracias, Señor, por el equipo. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque nos sostuviste, Señor. Gracias porque la iglesia que quedó acá nos sostuvo en oración, Señor. Y gracias también porque hemos visto a tu iglesia moverse, Señor. Te agradecemos por este tiempo y oramos para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento. Te pedimos que tú nos quites cualquier distracción de nuestra mente que impida que nosotros podamos recibir el alimento necesario para nuestro crecimiento. Señor, ayúdanos a poder estudiar tu palabra, Señor, con sinceridad, pero con seriedad, Señor. Gracias por esta iglesia y oramos, Padre, para que tú nos bendigas y para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a poder entender y aplicar a nuestras vidas las verdades de este capítulo, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado viendo la carta de Primera de Corintios. Vamos ya en el capítulo 6. ¿Qué les ha parecido? Bien. Oremos para terminar, hermano. Espero que sean animados, hermanos, con esta primera carta de Corintios. Yo sé que es una carta difícil, una carta de mucho regaño, pero yo de verdad estoy motivado. No sé ustedes, pero yo sí. ¿Okay? Bien, vamos entonces a 1 Corintios capítulo 6. La semana pasada estuvimos viendo la exhortación de Pablo hacia la iglesia de Corintios por la falta de disciplina que ellos estaban teniendo al ver que había un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y si hacen un breve repaso ahí por el capítulo 5, van a ver que había un caso fuerte de pecado en medio de la congregación que no estaban corrigiendo, que no estaban disciplinando. Y como vimos en la clase del día de hoy en Primeros Pasos, hablando acerca de la disciplina, es sumamente importante, y Pablo lo menciona, y Pablo exhorta a estos hermanos a que expulsen a ese hermano, a esa persona que está cometiendo tal pecado, porque está dañando al cuerpo de Cristo. Los corintios estaban más preocupados por pelear entre ellos, por causar divisiones entre ellos, por pelear quién es el líder a cuál voy a seguir y voy a apartarme de los que siguen al otro líder. Estaban causando divisiones que dejaron pasar por alto entonces estos pecados horribles que estaban ocurriendo en medio de la congregación. Así que se fueron por lo periférico, se fueron por lo exterior, pero no atacaron realmente lo importante que estaba ocurriendo adentro de la iglesia, en el corazón de los hermanos. Y lo que hará Pablo en este capítulo 6 será continuar con dos temas importantes que tocó en el capítulo 5 y que nos van a mostrar el mal que estaba ocurriendo en Corinto. En primer lugar, vamos a ver que estos hermanos estaban teniendo falta de disciplina entre la iglesia por los pecados de los miembros. Y en segundo lugar, vamos a ver la inmoralidad en la que se encontraban viviendo los miembros de la iglesia. Había falta de disciplina y además había inmoralidad dentro de la iglesia. Así que vamos a leer versículos del 1 al 4 y vamos a ver en primer lugar la falta de disciplina que estaba teniendo la iglesia de Corinto con sus miembros. Versículos del 1 al 4. Dice, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asunto de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Lo vamos a dejar hasta ahí. Pareciera que Pablo hace un cambio brusco de su argumento que él estaba hablando. Él estaba hablando acerca de un caso de inmoralidad dentro de la iglesia y de repente se pone a hablar acerca de los juicios. ¿Por qué van a juicios ante las autoridades civiles? ¿Por qué van a tribunales civiles y no hablan de estos casos en la iglesia? Pareciera entonces que no tiene mucha conexión, pero sin embargo, por supuesto que lo tiene. Tenemos que ver y que tenemos que notar la conexión. En primer lugar, el tema de la inmoralidad que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto va a ser tratado más adelante y lo vamos a ver el día de hoy. Pero en segundo lugar, los errores de los corintios con respecto a los juicios son una expresión del tema que ya se estaba discutiendo en el capítulo 5, que es una doctrina débil de la iglesia. ¿Y cómo se veía reflejado esta doctrina débil? Por medio de la falta de disciplina entre sus miembros. Evidenciaba la falta de disciplina por los problemas internos que estaban ocurriendo en la iglesia. Así que en lugar de disciplinar, en lugar de resolver los conflictos que habían entre ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos iban a tribunales civiles para que les resolvieran sus conflictos. Y para Pablo, como buen judío de sangre, esto era impensado y era muy triste para él, porque imagina a un judío del Antiguo Testamento en donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido puesto en este mundo como un testimonio, como ejemplo a otras naciones, una nación apartada, una nación santa. Ahora, imagina que estamos en medio del pueblo de Israel y un hermano o un vecino tuvo un problema con otro vecino. El animal de un vecino se fue y se comió a una oveja del otro vecino. Ahora, imagínense, ellos, en vez de resolver el caso dentro del pueblo de Israel, van fuera del pueblo a hablar con un gentil para que resuelva el problema del pueblo judío. Sería una locura, es impensado. Sería totalmente absurdo que un gentil juzgara lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había sido puesto para ser luz hacia las naciones, ser de ejemplo, ser de testimonio para el resto. Sería totalmente absurdo. De la misma manera entonces, para Pablo, era absurdo que un creyente tuviera un conflicto con su hermano y saliera de la congregación para ir a pedirle a un juez incrédulo, a un gentil, que juzgue la situación entre los hermanos. Por supuesto que Pablo no está invalidando la autoridad civil, por supuesto que no, porque incluso él mismo en Romanos capítulo 13 habla extensamente acerca de que debemos someternos a nuestras autoridades civiles. Así que Pablo no está invalidando la autoridad civil para nada, pero sí estaba evaluando las motivaciones egoístas y codiciosas de estos hermanos al ir a los tribunales. Juan Calvino dijo lo siguiente hablando acerca de este pasaje. Por cierto, cada vez que las demandas proliferan o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo el rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, de codicia, y que no están preparados a adoptar una actitud serena y a soportar la injusticia como lo manda Jesucristo. La acción entonces de ir a los tribunales civiles evidenciaban una actitud de egoísmo y codicia porque ellos querían sacar provecho de su hermano. Así que había algún problema, vamos a los jueces para que nos juzguen ellos y para poder sacarte dinero. Para poder hacerte mal, porque soy codicioso y eso es lo que quiero. Eso es lo que hacían los hermanos en Corinto. Así que ellos no solamente hacían mal al ir ante un juez fuera de la iglesia,
en vez de tratar el problema dentro de la congregación, sino que además la motivación con la que lo hacían era totalmente incorrecta. Ellos querían sacar el provecho de la situación al llevar a su hermano ante los tribunales. En el contexto de la iglesia, donde Pablo le está escribiendo, había muchos griegos. Y los griegos estaban acostumbrados a ir a los tribunales porque a ellos les encantaba mostrar su inteligencia. A ellos les encantaba mostrar la forma en cómo podrían defender un caso. Entonces ellos estaban creyendo en el Evangelio y ahora estaban llegando a la iglesia. ¿Y qué es lo que querían hacer? Ir a tribunales para mostrar su inteligencia. Y incluso otros griegos que ni siquiera tenían un caso en el tribunal, les gustaba ir a los tribunales para escuchar y así aprender cómo defender un caso si es que me llega a tocar a mí. Así que imagínense, les encantaba la sabiduría, les encantaba ir a los tribunales y debatir. Y les encantaba incluso ir a los tribunales para escuchar y ver, esto está bueno, ¿no? Para poder argumentar cuando me toque a mí. Así que estos griegos estaban dentro de la congregación. Así que ahora al llegar a la iglesia, estos griegos veían un problema y ¿qué es lo que hacían rápidamente? Vamos a tribunales para mostrar mi sabiduría. Por eso Pablo les dice y les tiene que escribir en repetidas ocasiones y les dice, ¿o no sabéis? Esta palabra que Pablo la usa por lo menos unas 4 veces en esta sección, dice, ¿o no sabéis? En el versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En el versículo 3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y en el versículo 9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En otras palabras, Pablo les está diciendo, ¿acaso ustedes no saben cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia? ¿No saben que lo que están haciendo está mal? Que así no se tienen que hacer las cosas, no se tienen que solucionar las cosas por medio de esta manera. Así que estas personas o querían impresionar en los juzgados por su nivel de oratoria o querían obtener algún tipo de beneficio egoísta ante los tribunales. Sea cual sea la motivación, Pablo lo está condenando y lo hace porque él quiere defender el nombre de Jesucristo y su iglesia, el pueblo apartado de Dios. Imagínate entonces a 2 hermanos en la iglesia de Corinto que tuvieron un problema en la iglesia y van a un juicio y cada uno defiende su caso delante del juez y al finalizar el juicio un hermano se acerca al juez y le dice, por cierto juez, el domingo tenemos reunión a las 11 de la mañana en la iglesia, venga con nosotros. ¿Qué creen que va a pensar el juez? ¿Cómo voy a ir yo? Imagínense, ahí están los 2 hermanitos peleando y quiénes me están invitando a la iglesia. Jamás quisiera ir a ese lugar, diría el juez. Lo que Pablo entonces quiere enfatizar y lo que quiere defender es a la iglesia de los comentarios que puedan ridiculizar a Jesucristo y a su iglesia. Esto ocurre muy a menudo en nuestras familias, hermanos. Por ejemplo, cuando hay un problema, nosotros no queremos que las personas se enteren, sino que se solucionen dentro de las 4 paredes de nuestra casa, ¿cierto? Por eso tenemos el dicho, la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? No tenemos que andar divulgando todos nuestros problemas ante las personas, queremos que se solucionen. Pero siempre hay un integrante de la familia que es menos prudente, por decirlo de alguna forma, y divulga el problema ante las personas. ¿Conocen a alguien así? ¿Les ha pasado? Y si no, capaz que ustedes sean estas personas. Bueno, hermanos, así como nosotros queremos guardar a nuestra familia de comentarios externos que no saben todo lo que ha pasado, no saben todo lo que ha ocurrido en la situación. De esa manera nosotros queremos guardar la reputación de nuestra amada familia. Así nosotros como creyentes debemos guardar el testimonio de nuestra iglesia y de sus miembros de los comentarios externos de personas que no pertenecen a la iglesia. A este principio no se le rompe solamente al ir a tribunales, como lo está diciendo Pablo. Por ejemplo, si es que tú hablas mal de tu hermano
ante una persona que no es creyente, estás rompiendo el mismo principio. Imagínate cuando ese amigo tuyo venga a la iglesia, ¿qué es lo primero que él va a pensar? Ahí está el hermanito, el que me dijo, yo te conozco, yo he escuchado de ti. El comentario que tú le dijiste, por supuesto, que va a influenciar en esta persona. Y estoy seguro que si Pablo hubiese vivido en nuestros tiempos, él incluso nos habría advertido del uso de nuestras redes sociales. Porque yo conozco a supuestos hermanos que publican todo lo mal que hace la iglesia y se la pasan publicando que esta iglesia hace esto, que me trataron así. Hermano, eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Por culpa de esas personas, los incrédulos se ríen de la iglesia incluso. Y el nombre de Jesucristo es pisoteado. Así que cuidados, hermano, cuidado con el uso de las redes sociales, porque podemos estar publicando nuestros problemas hacia los de afuera que no saben el contexto de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo apela a la prudencia de los hermanos, pero más allá apela a que haya, aunque sea un hermano en medio de la congregación, que pueda juzgar los casos de la iglesia. Versículos 5 al 6 dice: para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Los corintios ya debieran de haber tenido a personas lo suficientemente maduras que tomaran estos casos y buscaran que ambas partes pudieran resolver el conflicto dentro de la iglesia, sin necesidad de ir afuera. Pero no lo había. Y esto era una derrota total para estos creyentes que se demandaban entre ellos porque no estaban mostrando el amor genuino que el Señor ha puesto en medio de su pueblo para resolver los conflictos. No había ni una persona que pudiera resolver el conflicto. Versículos 7 y 8 dice: así que, en efecto, es ya un fallo, es ya una derrota entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. Los corintios habían fallado, habían sido derrotados por ellos mismos al engañarse y al hacer injusticia ante los hermanos en los tribunales. Ellos no recordaron lo que dice Jesús en Lucas capítulo 6, 27 al 30, que dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. El creyente, hermanos, debe muchas veces dejar sus derechos de lado por amor a sus hermanos. Muchas veces nosotros vamos a sufrir injusticia y debemos soportarlo y debemos aceptarlo. Porque de esta manera estamos demostrando al mundo que nosotros hemos recibido algo mucho más grande que lo que se nos está quitando, que es la obra de Cristo hecho a nuestro favor. Y ya con eso lo tenemos todo. Dice Pablo en versículos 9 al 11, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, dice Pablo. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero ¿qué pasó? Fuisteis lavados, pero fuisteis santificados,
pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que, hermanos, no importa lo que nosotros perdamos en este mundo a causa de la injusticia de otra persona, nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados por la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso nos basta. Porque heredaremos el reino de Dios. Así que si hay una injusticia, tenemos más que eso. Que los incrédulos entonces peleen por sus cosas de este mundo, nosotros nos gloriaremos en la obra de Cristo y en nuestra gloria venidera, reinando juntamente con Cristo. La iglesia de Corinto había fallado en poner primero entonces sus propios derechos antes que los del prójimo. Y Pablo les dice, ¿no pueden soportar eso mejor? Suelten eso. ¿Qué importa que les hagan injusticia? Ellos fallaron en cometer engaño e injusticia a su prójimo antes que resolver sus propios conflictos dentro del contexto de la iglesia. Y esto daba evidencia de su antigua vida sin Cristo. Y Pablo les llama la atención. Así que el primer error que Pablo enfatiza y el cual profundiza es la falta de disciplina bíblica dentro de la iglesia. Se iban hacia otros lados en vez de resolver los conflictos dentro de la iglesia. Pero eso es solamente una evidencia de algo mucho más profundo que estaba pasando en los corazones de los corintios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En segundo lugar, la falta de espiritualidad entre sus miembros. Leamos versículos 12 y 13. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Pablo lo que va a hacer, va a citar dos frases, dos refranes, dos lemas que tenían los corintios y que usaban como excusa para vivir de una manera libertina, de una manera como un libertinaje espiritual. La primera de ellas es la frase que ellos decían, todas las cosas me son lícitas. Soy creyente, puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que decían los corintios. Y este lema, Pablo lo aparece 4 veces en esta primera carta a los corintios, 2 veces en este versículo 12 y 2 veces en el capítulo 10, versículo 23. No se sabe bien de dónde vino este lema, pero lo importante es que algunos de los miembros de la congregación de los corintios usaron este lema para promover su propia versión de la libertad cristiana. Estos creyentes usaron el lema para respaldar sus prácticas pecaminosas en nombre de la libertad que ahora nosotros tenemos en Jesucristo. Así que de esta manera ellos decían, ahora que ya somos salvos, podemos vivir en pecado social, podemos vivir en pecado sexual abiertamente porque ya hemos sido perdonados por Jesucristo. Así que no importa lo que haga, salvo siempre salvo, listo. Así que vivamos como queramos, Cristo ya nos perdonó. Eso es el refrán que ellos estaban diciendo. En lugar de someter sus vidas al señorío de Jesucristo, estas personas se servían a ellos mismos por medio de sus prácticas. Por eso Pablo pone un límite a este lema y él responde, pero no todas las cosas son de provecho. ¿Quieres hacer todo lo que tú quieras hacer? Adelante. Pero no todas las cosas son de provecho para el creyente. El creyente puede gozar de la libertad en Cristo, sí, pero siempre y cuando esa libertad esté dentro de los límites que Dios mismo ha puesto, porque no todo es provechoso. Los mandamientos de Dios delimitan los parámetros para una conducta correcta y no lo que nosotros decimos hacer. No nuestros propios parámetros, sino que los parámetros de Dios. Nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que se nos antoje en el nombre de la libertad cristiana, dejando de lado las verdades bíblicas que nos delimitan nuestro actuar como creyentes. No todas las cosas son provechosas para el creyente.
debemos filtrar todo lo que hacemos por la palabra del Señor. Pero, como a nosotros nos encanta buscar la excepción a la regla, como seres humanos, quizá alguno haya pensado de la siguiente manera: pero hermano, la Biblia no dice nada sobre ir a una fiesta. La Biblia no habla nada acerca de fumar, de tomar cerveza, de ver una película, de ver una serie. Así que la Biblia no dice nada, tengo libertad de hacerlo, ¿no? Pero Pablo, como él conoce nuestro corazón, que nos encanta buscar esas áreas grises dentro de la ley, él nos da 3 formas en cómo podemos tomar una decisión bíblicamente cuando vemos que la Biblia realmente guarda silencio, porque obviamente la Biblia no se escribió en nuestros tiempos. No va a hablar acerca de las redes sociales, no va a hablar acerca de Netflix, ¿no? Porque no se escribió para nosotros en este contexto. Y para no adelantarnos en nuestra serie, porque lo vamos a ver en profundidad en el capítulo 10, ya llegando a ese capítulo, les voy a dejar 3 preguntas que tú te puedes hacer para evaluar tu situación que la Biblia específicamente no está mencionando. En primer lugar, cuando vas a hacer alguna acción, cuando vas a hacer algo que no sabes si es correcto o no. En primer lugar, ¿eso que vas a hacer va a ser de testimonio para otros creyentes? ¿Y no será de tropiezo para los no creyentes? Es decir, si me invitan, por ejemplo, a algún lugar, ¿podría yo ir con otro creyente? ¿Podría invitar al pastor a que vaya conmigo y no hay ningún problema? Y si es así, ¿será eso de tropiezo para un no creyente al ver que creyentes están yendo a ese lugar? ¿O están viendo tal o cual película, etcétera? ¿Podría invitar a esa persona que es no creyente sin ningún remordimiento a la iglesia o predicarle el evangelio en ese lugar? En primer lugar. Segundo lugar, segunda pregunta que tú te puedes hacer. ¿Eso que vas a hacer te permite tu conciencia hacerlo? Recuerden que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Así que si hay algo que nos inquiete, probablemente no debas hacerlo. Porque hay algo que se llama Espíritu Santo que está amonestando tu vida. Y en tercer lugar, si has aprobado estas 2 preguntas, sí, perfecto, lo puedo hacer. En tercer lugar, ¿eso que harás va a traer gloria a Dios? Si tu respuesta a una de estas preguntas es negativa, entonces probablemente no debas hacer lo que estás haciendo. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, hermanos. Tenemos libertad en Cristo, amén, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, dice Pablo, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuando cedemos ante nuestra libertad, realmente estamos siendo esclavizados de nuestros propios deseos. Y Pablo se pone como ejemplo para mostrar el camino a los corintios sobre cómo ellos deben enseñorearse por sobre sus propios deseos. Pablo dice, yo no me voy a dejar enseñorear por eso que voy a hacer o no. Todo me es lícito, pero no me dejo enseñorear por eso. Dios nos ha dado apetitos naturales que en la libertad cristiana nos permite satisfacer, como es el alimentarse o como es el tener intimidad sexual, pero estas cosas deben ser hechas en el marco que Dios ha delimitado para los creyentes. No debemos abusar de la comida y la bebida, y el sexo debe mantenerse dentro del marco del matrimonio. Si salimos de estos parámetros, estamos demostrando que ese deseo es nuestro amo, y en lugar nosotros de ser libres en Cristo, estamos siendo esclavizados por el pecado. Así que el primer refrán que tenían estos griegos o esta iglesia, todo nos es lícito, podemos hacer lo que queramos. Así que adelante, vamos y hagamos lo que queramos. Pero Pablo les dice, no todo es conveniente para el creyente, no nos dejemos dominar por eso. Y en segundo lugar, ¿cuál es el segundo refrán que habla Pablo? En el versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los 2. El problema es que los corintios tomaban este refrán para tener un estilo de vida licencioso.
El problema, no tenía ningún problema este refrán porque realmente es cierto. Los alimentos, ¿para qué son? Para comer. Y el estómago para recibir los alimentos. Es lógico, ¿no? No había ningún problema con este refrán, sino que ellos usaban este refrán para una vida licenciosa. El razonamiento de ellos era el siguiente. Si es que yo quiero satisfacer mi hambre, no importa si es que me como un pedazo de pollo o un pedazo de carne, ¿cierto? Voy a satisfacer mi hambre, no importa. Si tengo sed, puedo tomar agua o puedo tomar un refresco. Y listo, no hay ningún problema. Si es que quiero descansar, puedo descansar en mi cama o puedo descansar en un sofá, en una silla. El problema es que esto lo llevaban a otro contexto y ellos decían, si es que quiero satisfacer mi deseo sexual, lo puedo hacer como yo quiera. Y ahí sí que ya está mal la cosa. Porque para los griegos el cuerpo no significaba nada. El cuerpo de por sí ya era pecaminoso. Así que no importaba cómo se utilizara el cuerpo, de todas formas, lo que importaba era el alma. Así que para los griegos lo que hacíamos con nuestro cuerpo no importaba nada. El alma es lo especial. Así que alimenta tu alma. No te preocupes de tu cuerpo, úsalo para lo que tú quieras. La respuesta de Pablo fue contundente. Y él dice, Dios destruirá a los dos. Sin embargo, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Pablo les hace una aclaración teológica a los griegos, quienes asumían que podían vivir como quisieran porque el cuerpo no significaba nada. Y les hace esta corrección y exhortación de que el cuerpo realmente está diseñado para servir al Señor. Y esto les explota la mente a los griegos, ¿no? Porque el cuerpo no importa nada. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, hermano, alguna vez, que tú puedes traer gloria al Señor con tu cuerpo. Porque nuestros cuerpos van a ser resucitados, dice Pablo, con Cristo y actualmente están unidos a Jesucristo. El creyente está unido a Cristo y esta es una doctrina difícil de entender, pero es cierta porque la vemos en la Escritura. Nuestros cuerpos están unidos a Cristo. Así que al momento de usted creer en el Evangelio, está unido a Cristo y por ende debemos cuidar nuestros cuerpos. La Biblia presenta el sexo como algo bueno y sagrado, pero siempre y cuando se practique dentro de los parámetros que el Señor ha establecido, que es el matrimonio. Así que cuando un creyente se une a otra persona en intimidad fuera del matrimonio, lo que está haciendo es profanar a Jesucristo. Porque nuestro cuerpo está unido a Cristo. ¿Qué es profanar? Es pisotear algo que es sagrado. Por eso Pablo les dice a los corintios, huyan de la fornicación. Versículo 18, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Huyan de la fornicación, porque están pecando contra su propio cuerpo y en última instancia están pecando contra Cristo mismo. El verbo que Pablo está usando acá es un verbo en tiempo presente y es un imperativo, es un mandato, el cual podemos traducir como manténganse huyendo de la fornicación. Porque constantemente vas a estar tentado a caer en este pecado y muy probablemente vas a luchar por toda la vida. Pablo no simplemente dice eviten este pecado, sino que él dice huyan de este pecado. Salgan corriendo. No es un momento para racionalizar. Es el momento de huir de ese pecado. Tristemente vemos a muchos creyentes caer en este mismo pecado porque lo consideraron en su mente, lo razonaron, le dieron lugar al enemigo, quien vino y destrozó todo. Y ahora tenemos familias destruidas, personas heridas, relaciones que muy difícilmente van a poder reconciliarse si no es por la obra de Jesucristo. Pero Pablo, qué exagerado, si el cuerpo no es tan importante. ¿Por qué entonces nos dice esto? Porque nuestro cuerpo, además de estar unido a Jesucristo, es templo del Espíritu Santo.
Versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo está unido a Cristo y además es templo del Espíritu Santo. La palabra que usa Pablo acá para referirse al templo es la misma palabra que usa para referirse al templo del Antiguo Testamento, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo y donde habitaba la presencia de Dios en ese lugar. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que nuestros cuerpos son los recipientes de la gloria de Dios. El templo del Antiguo Testamento reflejaba la gloria de Dios hacia las naciones paganas de afuera. Así que lo mismo debe ocurrir con nuestros cuerpos, reflejar la gloria de Dios hacia las personas que no creen en Jesucristo. Así que, hermanos, hermanas, al momento de vestirse, debes estar considerando si estás vistiendo lo suficientemente modesto y honroso para que la gloria de Dios sea reflejada en ti. Considera que si lo que estás comiendo o bebiendo está alimentando tu cuerpo o realmente está dañando al templo de Dios. Si estás descansando lo suficientemente o no. O si estás haciendo el ejercicio suficiente para que tu cuerpo traiga gloria a Dios. ¿Usted sabe, hermano, que nosotros podemos dar gloria a Dios cuando descansamos también? Nos encanta activistas, ¿no? Hacer y hacer y hacer, pero el descansar también da gloria a Dios, porque cuidamos nuestro cuerpo. Hermanos, nuestros cuerpos no nos pertenecen, es pertenencia en última instancia de nuestro Dios. Y si lo contaminamos, estamos profanando lo santo que Cristo ha comprado a precio de sangre. Por eso debemos glorificar a nuestro Dios con nuestros cuerpos. Dios nos ha dado entonces nuestros cuerpos para que podamos ser buenos administradores de lo que Él nos ha confiado. Y mi pregunta para cerrar es, ¿cómo lo estamos utilizando? ¿Para la gloria de Dios o para nuestros placeres y nuestro pecado? Pablo corrigió lo deficiente de esta iglesia severamente y hice una pincelada por el capítulo, porque hay mucho que extraer. Les exhortó a que arreglaran sus problemas dentro del contexto de la iglesia y a que cuidaran sus cuerpos como templos de Dios. Yo espero, hermanos, que el Señor haya hablado a tu vida y si en algo has sido confrontado por tu pecado, mi clamor es, como dice Pablo, huye de tu pecado. Pero huye de tu pecado y huye hacia Cristo. Huye de tu pecado y huye hacia Cristo, porque solamente Él podrá cambiar las intenciones de tu corazón. De nada nos sirve apartarnos e ir hacia la nada. Huye hacia Jesucristo, porque Él es tu Salvador y Él va a cambiar las intenciones de tu corazón. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por Pablo, por la iglesia de Corintios, que son ejemplo para nosotros. Gracias porque nos haces un recordatorio de que la iglesia, la congregación, es el cuerpo, es la embajada que tú has puesto en esta tierra para reflejar tu gloria hacia las naciones. Así que podamos confrontarnos, que podamos amarnos, que podamos exhortarnos unos a otros y confesarnos nuestros pecados unos a otros dentro del contexto de la iglesia. Mostrar el amor por medio de la disciplina en la iglesia. Y Señor, te ruego que nuestros cuerpos sean usados para tu gloria y no para nuestros placeres y nuestros deleites. Haz una obra en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.